Saludos y bienvenidos un día más a Euronews Hoy. La actualidad sigue hoy copada por el coronavirus y seguimos especialmente pendientes de la última hora desde Italia y España, los países europeos más afectados por la pandemia que sigue expandiéndose por todo el mundo. Les ampliamos toda esta información a continuación. España registra el primer retroceso de la semana en el aumento del número de muertos, con 932 nuevos fallecidos este viernes y suma 117.710 contagiados. El mundo supera el 1.000.000 de casos de COVID-19 y las 50.000 muertes a causa del virus, aunque en países como Italia hay esperanza de que la curva se está aplanando. Trump promete enviar dinero en efectivo a los afectados por la crisis del coronavirus y pide a los estados que creen su stock de ventiladores ante la escasez de material sanitario. La pandemia muestra su rostro más desgarrador en Ecuador, donde hay cadáveres en las calles y contenedores a cielo abierto para los fallecidos. El coronavirus golpea a ricos y pobres de manera desigual en América Latina, donde según la ONU, un brote de COVID-19 podría ser devastador. 932 nuevos fallecimientos en España por COVID-19, algo menos del máximo diario registrado el pasado jueves. Así, según datos de Sanidad y las comunidades, ya hay 10.935 muertos desde el inicio de la crisis sanitaria, más de 30.000 personas se han curado y hay un total de 117.710 personas contagiadas tras sumar más de 7.400 nuevos casos en las últimas 24 horas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presidido este viernes la reunión del Comité Técnico de Gestión del Coronavirus, un comité que celebra la mejora de las cifras de muertos y hospitalizaciones. En base a estas cifras, el incremento en el número de casos hoy es de un 7% respecto a ayer, lo que confirma esta tendencia que venimos observando estos días a la reducción. Y la misma conclusión se deriva cuando estudiamos los casos hospitalizados y los casos ingresados en las UCIs. El coronavirus ha afectado duramente a las residencias de ancianos. En las madrileñas murieron en marzo el 6% de los residentes, el triple de lo habitual. Queda por saber si se alargará el estado de alarma en España más allá del 11 de abril. El criterio técnico de las autoridades sanitarias será lo que determine la decisión del Gobierno. Los turnos son eternos en la 9ª planta del Hospital Germans i Trials Pujols de Badalona, en el noreste de España. Sus pasillos registran un trasiego constante de sanitarios. Es la planta de los enfermos de la COVID-19 y, como en otros hospitales españoles, el personal se ha movilizado al máximo ante la avalancha de ingresos. Las jornadas son cada vez más duras y es difícil mantener la moral alta. Ángela Jovel es asistente de enfermería. Bueno, llevamos muchos días que, como estamos más sobrecargadas, entre nosotras también estamos un poco más sensibles, igual estamos riendo que nos pasamos la tarde llorando y no sé, tendremos que enseñarnos a desconectar, pero será muy complicado desconectar. A esta montaña rusa emocional se suma una sensación de angustia que cala hasta los huesos. Tras cada intervención se someten a un exhaustivo ritual de desinfección que repiten una y otra vez a lo largo del turno. El miedo es omnipresente, a ser contagiado, a contagiar. Y es muy difícil no empatizar con pacientes que podrían ser tus padres o hermanos. Te da miedo no lo cojan, que estén mal, porque cada día ves que hay gente joven que también está mal y piensas que si les pasara a mi padre, habrán respiradores suficientes por si les pasara. Eso es lo que no me deja dormir cada día. Y luego lo mal que lo pasa es cuando los pacientes están tan solitos. El hospital ha reconvertido su biblioteca en una unidad de cuidados intensivos. Lo mismo ha hecho con una sala nueva destinada a la recuperación de pacientes de cirugía cardíaca. Aún así, tal es el flujo de enfermos que se ven forzados a cribarlos utilizando criterios de medicina de catástrofe. Otra espina clavada en el corazón de los sanitarios. Se guardan esos respiradores para la gente que tenga más posibilidades de sobrevivir. Pero también es verdad que hay muchísima gente mayor que sale andando y dice, madre mía, que está genial, no a todo el mundo le va a hacer tanto daño. Entonces, pero sí que hay que cribar y eso es muy triste. La industria automovilística se une a la lucha contra el coronavirus. La falta de material sanitario y el parón de las actividades no esenciales han movilizado a algunas empresas como esta de SEAT en Barcelona, que se afanan en fabricar respiradores, mascarillas y pantallas protectoras. Pues básicamente hemos transformado en un tiempo récord, en prácticamente 3 días, una instalación que la tenemos acondicionada para fabricar
el eje anterior del subchasis del modelo León, de nuestro León, para montar el equipo respirador con una propulsión del motor limpiaparabrisas. SEAT, junto con equipos de ingeniería de apoyo y con la colaboración de un hospital de Barcelona, ha iniciado la fabricación de 300 respiradores diarios, aunque su nuevo modelo está pendiente de autorización oficial. Fines de semana venimos a trabajar voluntariamente para poder ensamblar las mascarillas y producirlas. Yo y todos los voluntarios que han venido de BCN 3D. 63 impresoras trabajan las 24 horas del día creando viseras con pantallas desinfectantes que se envían a los hospitales españoles que las requieran. Pero la española no es la única fábrica que se ha reinventado en esta crisis. La italiana Lamborghini ha puesto sus impresoras 3D y a su personal especializado en la personalización del interior de los vehículos al servicio del Hospital de Bolonia, al que prevé poder enviar 1000 mascarillas quirúrgicas y 2000 pantallas protectoras cada día. La pandemia de la COVID-19 ha sacudido como un terremoto las formas de entender la vida y la muerte en España. El coronavirus y las estrictas medidas para combatirlo han robado a muchas familias la posibilidad de auxiliar a sus mayores cuando son llevados al hospital, de acompañarles en una situación inédita que viven con angustia y en soledad. Para romper este aislamiento, respetándolo al mismo tiempo, el Hospital Povisa de Vigo ha instalado un sistema gratuito de videoconferencia en todas las habitaciones con enfermos de la COVID-19. Gracias a estas pantallas, la estancia en el centro médico es más llevadera. Una cosa muy buena, porque la gente que está aquí, pues, la gente que viendo eso, pues, a veces nos pueden dar una visita y hablas con ellos. Bien, los ves y más puedes hablar con ellos. Y con esto del virus y todo esto es mejor, mucho mejor, porque no se puede salir a ningún lado y por lo menos hablas con la familia. Este sistema pionero en España permite llamadas ilimitadas e incluso grupales a los enfermos, que pueden pasar semanas ingresados sin saber si superarán o no la enfermedad. Esto ha supuesto para nosotros una solución importante, sobre todo porque supone un apoyo emocional para los pacientes que a veces tienen una larga estancia en el hospital. Estas circunstancias excepcionales de aislamiento agudizan el dolor de familiares y amigos en caso de fallecimiento. Tristeza de haber perdido a un familiar del que no te has podido despedir, es que son muchas tragedias y de esas hay a diario en todos los hospitales. El único consuelo que podemos transmitir a esos pacientes son nuestras palabras. Palabras que iluminan rostros a uno y otro lado de las pantallas en esta época oscura que nos ha tocado vivir. Un nuevo y sombrío hito. El número de casos de coronavirus en todo el mundo ha superado el 1.000.000 y se han registrado más de 50.000 muertes. Sin embargo, se cree que las cifras reales son mucho más altas debido a la escasez de pruebas, a los leves casos no notificados y a las sospechas de que algunos países están encubriendo el alcance de sus brotes. Estados Unidos es el país que más casos ha reportado y ha registrado el peor balance diario de fallecidos del mundo este viernes, pero está aún por detrás de la curva que se ha pronosticado de la pandemia, lo que sugiere que todavía muchas personas pueden morir. En España, donde han fallecido más de 10.000 personas, el Gobierno cree que hay un motivo de esperanza. El aumento diario del porcentaje de infección se está ralentizando. En hospitales como el improvisado de la Feria de Madrid, algunos pacientes también se muestran optimistas. Esto para mí ha sido un hospital, ¿vale? Y un hospital montado en tiempo récord y con unos niveles de calidad alucinantes, pero ese es todo el campaña, de verdad. Por lo menos el pabellón 9, esto está de lujo y pues aquí tengo mi conexión al oxígeno, mi tal, el control de los médicos, la comida que me la traen. O sea, no hay gran diferencia entre esto y un hospital tradicional. La recuperación de este paciente de 93 años en Cataluña ha levantado la moral de los médicos. Además, Italia parece estar aplanando la curva con una disminución sostenida del porcentaje de infectados diarios, pero se teme que el estricto confinamiento haya dañado profundamente la ya débil economía italiana.
Francia registró el jueves el mayor aumento de muertes desde que el gobierno decidió incluir en su contabilización las muertes relacionadas con COVID-19 ocurridas en residencias de ancianos. Esto ha añadido más de 1.500 fallecidos al recuento. El primer ministro de Francia insistió el jueves en que probablemente la cuarentena no terminará el 15 de abril, lo que implica que la crisis está lejos de haber terminado. Las consecuencias sociales de la pandemia de coronavirus en Estados Unidos son desastrosas. Las solicitudes semanales de subsidios de desempleo alcanzaron un nuevo récord con 6,6 millones de nuevas suscripciones. Como Estados Unidos se está convirtiendo en el nuevo epicentro de la pandemia, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, pidió el jueves a los ciudadanos que se cubran la cara cuando salgan de sus casas. Mientras el presidente Donald Trump sigue defendiendo su manejo de la crisis y promete ayudas para los más necesitados. Vamos a tratar de dar un pago en efectivo a la gente y estamos trabajando en la mecánica de eso con la ley. Así que vamos a tratar de conseguir un pago en efectivo para ellos, porque solo ampliar la legislación no ayuda mucho. Otro de los asuntos que más preocupa es la falta de respiradores para tratar a los pacientes. Según el gobernador del estado de Nueva York, el suministro podría agotarse en 6 días. Empiezan a llegar en una semana y media, pero habrá un momento que acumularemos inventario. En cualquier caso, los estados deberían haber creado sus reservas. Tenemos casi 10.000 ventiladores almacenados y los hemos estado suministrando, pero los estados deberían estar creándolo. Somos un respaldo, no somos un gestor de pedidos, somos un respaldo y hemos hecho un trabajo increíble. El personal sanitario está notando la escasez de materiales de protección contra el COVID-19. Unas 30 enfermeras se manifestaron el jueves frente a un hospital de Nueva York para denunciar la falta de máscaras y batas. Francia ha empezado a repatriar a miles de sus ciudadanos varados en Australia debido a la pandemia. Muchos de ellos han perdido sus trabajos. El gobierno francés ha fletado 3 Airbus para repatriar en su mayoría ciudadanos franceses. Uno desde Perth el martes pasado, otro este jueves desde Sydney y un tercero desde Melbourne previsto para este sábado. Por supuesto, a algunas personas les gustaría poder regresar más rápidamente. Por supuesto, hay preguntas, incluso tensiones de vez en cuando que uno puede entender muy bien. Pero lo que puedo decir es que aún así el hecho de que haya procedido hasta ahora la vuelta de más de 120.000 personas muestra que existe un sistema muy activo. Obviamente, cuando alguien no ha conseguido regresar, quiere hacerlo de inmediato y es normal que a veces afloren un cierto número de emociones, tensiones y preocupaciones. Alemania ha creado un equipo de crisis para repatriaciones. Hasta ahora han devuelto a casa 183 alemanes, en su mayoría de destinos vacacionales de fácil acceso. Sin embargo, muchos miles todavía están a la espera. Pedimos a la gente que tenga paciencia. Estamos buscando soluciones por todos lados. Hemos encontrado soluciones en el pasado y eso seguirá siendo así. Unos 200 ciudadanos kirguises están atrapados en Novosibirsk. Algunos de ellos llevan más de una semana. Sus vuelos fueron cancelados cuando Kirguistán y Rusia cerraron fronteras y cancelaron vuelos internacionales para combatir la pandemia. Un rosario de cadáveres en las aceras y de coches con ataúdes en sus vacas en las carreteras. Es el dramático escenario que se vive en las calles de la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, la zona cero de la pandemia de la COVID-19 en América Latina. Las morgues están completamente desbordadas, la gente muere y no hay quien pueda recoger sus cuerpos. Algunos ya están en estado de descomposición. Las familias están desesperadas. Y lo que la gente espera es que tener ayuda, porque gracias a Dios hay gente que tiene y la gente que no tiene, ¿a dónde? No le dan una buena cristiana sepultura, entonces es lo que pedimos nosotros como familiares muy adoloridos de la situación. Cuando yo llamaba al 911 me decían, ¿sabe qué? El día de hoy no vamos a poder retirarlo, lo vamos a poder retirar al día siguiente porque el día de hoy hay 50 muertos. El día siguiente llamo y me dicen, el día de hoy hay 70 muertos y no podemos retirar a tu papá. El número de fallecidos por el coronavirus en el país es un misterio. La cifra oficial se sitúa por debajo de los 200, pero el mismo gobierno ha reconocido que ha estado recuperando unos 150 cadáveres al día.
La crisis sanitaria se ve agravada por la escasez de medicamentos y una creciente alarma social. Más de la mitad de los 3.200 casos reconocidos oficialmente se han registrado en Guayaquil, una ciudad portuaria de casi 3 millones de habitantes a la que llegó la COVID-19 el pasado mes de febrero, importada de España. América Latina, la región más desigual del planeta. Aquí donde tantas veces se subestima la desigualdad como obstáculo para el desarrollo, los más pobres ven venir la pandemia del coronavirus con más miedo por el hambre que por el virus. En Argentina, en las calles desiertas de Buenos Aires, Richard Marcelo afronta desde el asfalto el decreto del gobierno, un férreo aislamiento hasta mediados de abril. Nosotros lo que le tenemos el miedo es al hambre. Después lo demás, el coronavirus y todo lo demás, ¿no? Por tu héroe favorito, dile que soy yo. Los sin techo son de las pocas personas que se ven en las calles de Buenos Aires, prácticamente vacías desde el 20 de marzo. En Argentina, más de un tercio de la población es pobre. Igual que Edgardo, miles de personas no tienen dónde protegerse de la crisis sanitaria. Dice que ha sobrevivido al SIDA, pero que ahora tiene miedo del coronavirus. No hay nadie para pedirle ni nada, la gente tiene miedo, no se te quiere acercar, salimos y bueno, revisamos los tachos de basura, lo que encontramos para comer. María, que no quiere revelar su apellido, vive frente a la Plaza de Mayo con vistas a la Casa Rosada, la sede de la presidencia. Casi siempre se la ve leyendo. Pese a que le cuesta más encontrar comida, dice que está muy contenta de tener todo ese espacio para ella sola. En el barrio del Chorrillo, en Panamá, voluntarios del Plan de Solidaridad llevan bolsas con alimentos a las familias de bajos ingresos. Panamá es el 6º país más desigual del mundo. La crisis por el coronavirus, que ha obligado a cerrar empresas y negocios, amenaza gravemente a la economía. Con unos 1.200 contagiados ya se ha cobrado la vida de al menos una treintena de personas. Urbano y su familia ven venir tiempos difíciles. Yo tenía un recursito por ahí, estamos sobreviviendo, como se dice. Y gracias por la ayuda que nos han dado hoy. Y bueno, ahí seguimos adelante, ver qué puede pasar más adelante, ¿no? Tras la aplicación de un férreo modelo neoliberal sostenido durante varias décadas, Panamá es el 2º país con más desigualdades en el continente, detrás de Brasil. Aún así, confinada en su casa en una barriada pobre, Kiara no pierde la sonrisa. Una cuarentena chévere para aprovechar en familia, que estoy con mis hijos, encerrado con mis hijos. Iniciativas solidarias para luchar contra la desigualdad y la pobreza, como esta en Colombia, donde hay cerca de 800 afectados y al menos una quincena de fallecidos. Emiliano Moscoso, dueño de una cadena de hamburgueserías en Bogotá, reparte desde hace días miles de hamburguesas en los distritos más pobres. Mira, yo hice una entrega de 600 hamburguesas. En 2 barrios complicados de Bogotá, y cuando fui habían familias que llevaban días sin comer. Con la crisis del COVID-19 y las medidas de confinamiento, cada vez hay más gente que pasa hambre. Más de la mitad de sus menús solidarios van a inmigrantes venezolanos que han huido del hambre en su país. Yo mañana paso. Entre todos tenemos que construir cosas mejores, tenemos que tomar esto como una oportunidad y replantear algunas cosas y seguir para adelante, construyendo un mundo mejor. En la actualidad, 184 millones de personas en Latinoamérica viven en situación de pobreza y 62 millones en situación de pobreza extrema. Erradicarla está en la Agenda 2030 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y mientras tanto, la desigualdad en Brasil, pese a ser una de las mayores economías del mundo, ha llegado a cifras extremas. La situación podría agravarse con la crisis del COVID-19. Actualmente hay más de 4.000 casos, más de un centenar de muertes registradas, y el confinamiento no ayuda a la gente en su lucha por la supervivencia. El hambre y la desnutrición en parte de la población hace que América Latina sea probablemente el continente más vulnerable a los efectos del coronavirus, explica Geoff Ramsey de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos. Y es particularmente el caso en Venezuela, donde sabemos que 1 de cada 3 venezolanos carece de la seguridad alimentaria básica. La gente sale a las calles de Caracas al grito de "queremos comida".
En Venezuela se han registrado cerca de 150 casos de COVID-19. La pregunta es cómo podrá soportar el embate de la pandemia en medio de un largo periodo de recesión económica e hiperinflación y con uno de los sistemas sanitarios más precarios de la región. Total, que nos saco El virus se propagará y afectará a los sistemas de salud en toda América Latina, y es por eso que estamos muy preocupados porque la infraestructura de salud pública en toda América Latina no está bien equipada para afrontar esta pandemia global. El COVID-19, una crisis que pone aún más alto el listón de los retos de América Latina. Hasta aquí esta edición de Euronews Hoy. No tenemos tiempo para más, pero como saben pueden seguir informados en todo momento en nuestra web y redes sociales, así como en nuestros boletines informativos en la televisión.